Pelei. Ya. Litua intain chilcatun, mari compuche, mari compu enui, compu chilcatufe, mole palutashi troquinchemu, incheta ui gabo rulitos piñaquei, ca rumea yuculenta mulepan, fasciante, pero mañana yemai cometri papetain mapudungun, cometri papetain chilcatun, pelei. Chilcatuliyin inchin, mapudunguain yemai. Pelei. Al último dije, si es que estudiamos, nosotras, efectivamente hablaremos mapudungun, ¿vale? Así que, Rumea Yuculenta Mulepan, estoy muy feliz de estar aquí, como les contaba. Mi nombre es Gabo, ya, en un ratito más va a llegar Claudio, y de todas formas, Comeda Cucompayaimon, ¿vale? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio. Recuerden ir anotando, ¿cierto?, sus nombres en el chat. Y por otra parte, agradecer, ¿cierto?, como siempre, al programa de pueblos indígenas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que nos permite igual estar aquí y poder estar trabajando, ¿cierto?, en torno a la recuperación del idioma mapuche. Entonces, en primer lugar, vamos a volver a estudiar, ¿ya? Vamos a volver a estudiar Huiñuchil Catuain, sobre lo que ya vimos un poco la semana pasada, pero también agregando ciertos conceptos básicos que trabajamos en la primera parte de este taller, que como recordarán, ¿cierto? Es un taller número 2. ¿Okay? Tutelu. ¿Se acuerdan lo que era tutelu? Shemamta tutelu. ¿Qué significa tutelu? Bacán. Felei Regina, Mai. Felei. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tres conceptos muy básicos, pero utilizados y por ende necesarios de recordar, del Mapudungun, que es como el saludo, ¿cierto? Clásico, Mari Mari, tus 10 con mis 10, Mari Mari, ¿cierto? Número 10 en lengua mapuche, Chaltumay, que significa gracias, ¿ya? También podemos decir Mañum, Mañumeyu, yo te agradezco a ti, Fere. Y por último tenemos Peucayal, que si bien literalmente significa nos seguiremos viendo entre nosotros y nosotras, ¿ya? Sin distinguir hacia quién le digo este verbo, o sea, no estoy direccionando. Es decir, se lo puedo decir tanto si en la habitación hay una persona o hay 1000 personas, ¿ya? De todas formas va a estar bien dicho, Peucayal. Pero se entiende simplemente como chao, ¿ya? Nos vemos. Pele. Y hay otro tipo de saludos. ¿Recuerdan algún otro tipo de saludo además de Mari Mari? Lo van escribiendo en el chat si recuerdan. Un mai, ya, esa es una forma de despedirse más bien, que significa en general, se entiende como buenas noches, ya, entonces utilícenlo de noche, ¿cierto? Cuando se van a ir a acostar. Pun mai, y ahí pueden decir pun mai con puché, ¿cierto? Mari mari con puché, ya, que eso significa mari mari con puché, ¿cierto? Hola a todos, ya, hola a todos y todas, sin distinción de género y expresando en plural, ya, pun mai con puché, lo mismo. Buenas noches a todas las personas. Kumenagantu, buena tarde, significa eso, Sandra. Hueleyu, es Hueluyu, Gastón. Hueluyu, Mai, ese es un saludo más o menos informal. Voy a escribirlo aquí. Hueluyu, que es cuando dos personas se cruzan, ¿ya? Dos personas se cruzan, se encuentran, y en vez de quedarse a conversar, ¿cierto? A hacer pentucún, que sería como esta presentación protocolar mapuche, ¿cierto? En donde la gente igual se considera, ¿cierto? Y se encuentran y se conversan respecto a cómo están, cómo está su familia, su territorio, ¿ya? Pero en cambio en el Hueluyu, simplemente, literal, nos cruzamos. Entonces es un saludo más informal porque uno no se detiene, ¿cierto? A conversar con la persona, sino que Hueluyu, ¿ya? También se puede decir Hueluín o Hueluyin, si es que se cruzan más de dos personas, ¿ya? Hueluyu solo cuando se cruzan dos. Tragupain, dice Regina May.
Tragupain es todo lo contrario, pues, un saludo formal, ¿ya? Saludo formal que literal significa estamos reunidos aquí, ¿ya? Yo pude haber partido hoy día, ¿cierto? Tragupain con puché, ¿ya? Pero de todas formas se entiende, entendámoslo como una forma de saludar, ¿cierto? Pero es muy recurrente en los traún, en las reuniones, encuentros, ¿ya? Traún. Tiene la partícula pa, que significa aquí, y termina en ing, que es el infinitivo de la primera persona plural, o sea, nosotros, más de dos. Tragupain, ¿ya? Tragupain. O sea, nosotros aquí reunidos. Eso es literal. Traducción idiomática, hola. Otra forma de saludar simplemente, ¿ya? Feliz. Amulepe. Por otra parte, durante la primera parte de este taller, ¿cierto? También aprendimos cómo preguntar y responder la expresión referida al felén, al estar, ¿ya? Chumley miam, ¿cómo estás tú? Chumley tami felén, ¿cómo está tu estar? ¿Cómo está tu estado? ¿Ya? Voy a dejarle aquí las preguntas, ¿ya? No nos vamos a detener en esto hoy día. Chumley miam, ¿cómo estás tú? Y Shumley Tami Felén, que es como preguntar cómo está tu estado o tu estar, ¿ya? Es otra forma de preguntar lo mismo en el fondo. Entendamos Shumley Miam y Shumley Tami Felén como una pregunta, ¿cierto? Para preguntar ¿cómo estás? Y uno puede decir Kumelén, Tremolén, Huesalén, ¿Feley? Acuita Claudio. Y por otra parte, también algo que vimos es respecto a la familia, ¿ya? Al vocabulario de la familia. Hoy día sí nos vamos a detener en esto. Vamos a aprender en conjunto, nuevamente, cómo nombrar, ¿cierto?, a las personas de nuestra familia. ¿Vale? Claudio, Mari, Mari Peñi, Mari Compuche. Shumley, Mian, Peñi, Comer Calén. Comer Calén. Kumepumu, Felei, Amy Kai Peñi. Inche, Tremolen, Peñi, Felei. Y Comta Puche. Chum Lemon. Regina, Fipi, Nguñulen. Mai. Y Checa. Ay, Ñuñilen. Mika, Nguñuleimi. Mai. ¿Alguien sabe, además de Regina, qué significa Nguñulen? Nguñulen. Y muestra la comida a la vez, claro. Muñilén, ¿cierto? Estoy hambriento, estoy con hambre. Y bueno, con el Peñi Claudio nos preguntamos, ¿cierto? Él me dijo, Cumelen, estoy bien. Yo le dije, Tremolen, estoy sanito, ¿ya? Entonces, de esa manera, más o menos, en términos resumidos, ¿cierto? Es algo que aprendimos en la primera parte de este taller, referido, ¿cierto? A los estados de ánimo. ¿Qué es lo que nos muestra los estados de ánimo? En particular, dentro del idioma mapuche, es la partícula le, ¿ya? O kule también puede tener esa forma, e indica, ¿cierto? Estar, un estado de cosas. Entonces, esto nos va reafirmando la idea de que nos enfrentamos a un idioma aglutinante, ¿ya? Un idioma aglutinante en donde se considera una raíz, ¿cierto? Una raíz verbal, ¿ya? Por ejemplo, en el verbo kumelen, la raíz sería kume, ¿ya? Bueno. Y luego se le agregan partículas, le, estar, y la n final que indica yo. Entonces, literal, se entiende del final al principio, yo estoy kume, bien, o estoy bueno, ¿ya? Feliz. Kumelen. Entonces, eso solamente para recalcar esta idea de que nos encontramos, ¿cierto?, aprendiendo un idioma aglutinante y por ende las partículas van a ser muy significativas. Es muy importante, como les contaba en la primera clase, ¿cierto?, escuchar hasta el final a las personas cuando hablan, porque el sentido de la palabra se va modificando a partir de estas partículas que se van agregando,
que pueden ser varias. Muchas, muchas. Felei. Entonces, Yituain, Felei. Seguimos recordando, tenemos los pronombres personales ya, las primeras 3 personas, Felei, como Inche, Eimi y Fei. Inche, yo, Eimi, tú, Fei, él, ella, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí Claudio dice, Inche, Claudio Piñén, dice, ¿ya? Me llamo Claudio. Eimi, Sandra Piñeimi. Tú te llamas Sandra. Fei, Carlos Piñey. Ya, entonces, Inche Piñén, Eimi Piñeimi, Fei Piñey. Literal, recuerden que Piñén, ya, si bien lo entendemos como llamarse o referido al nombre, ¿cierto? Significa ser dicho, ¿ya? Entonces, yo soy dicho, eso es. Tú eres dicho, él o ella es dicho, ¿ya? Se le dice de esa forma. Y en el segundo ejemplo, como dice Claudio Piñén, ¿cierto? Sandra Piñeimi, Carlos Piñey. Ahí si se fijan ya no está incluido los pronombres enteros. No está el inche, no está imi, no está fei. Sino que solo están las terminaciones y de todas formas se entiende muy bien. ¿Ya? Entonces no es necesario que yo diga inche, Gabo, Piñén. Simplemente con decir Gabo Piñén, ¿ya? Se va a entender que estoy hablando de inche, de yo. ¿Feliz? Ya, recuerden que si tienen preguntas las van anotando. Decir agua. Decir agua. ¿En qué contexto? Pero a veces quiere decir que se llama agua, o que esto es agua. El verbo decir, claro, el verbo decir es pi. La raíz del verbo decir es pin. ¿Ya? Pi, 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 pi. Entonces, por ejemplo, si yo digo, digo, sería piquen, piquen, digo. Piquen o co piquen también podría ser. Digo agua, ¿ya? Pero siempre va a depender del contexto para responder las preguntas en general, ¿ya? Feliz. Entonces, ahora tenemos inei, niei, ¿ya? Nos vamos a enfocar en las primeras 3 personas singulares. Yo, tú, él o ella, ¿ya? En este caso, las terminaciones de los pronombres. Cómo yo voy a nombrar a la gente. Pero ahora vamos a ver además que cada uno de estos pronombres, que en el Mapudungun son 9, ¿ya? Por ahora estamos viendo 3, pero son 9, tienen su propio posesivo, ¿ya? Que va a ser tañi, tami y fei tañi, ¿ya? Mío, tuyo o suyo. Mío, tuyo o suyo. Aquí no hablamos de propiedad, hablamos de pertenencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tengo una relación con mi hermana, porque hay una relación sanguínea, ¿cierto?, que me une a ella, y puedo decir tañi la mien, mi hermana. En cambio, si quiero hablar de algo que con lo que tú tienes relación, algo tuyo, tengo que utilizar tami, tami. Tami Shao. Tami Shao significa tu padre, ¿ya? Tu papá. Y por último, que es lo un poquito más complejo, es que para la tercera persona, o sea, para él o ella, algo que es suyo, se utiliza la misma forma que para algo mío. Se utiliza la forma tañi, tañi. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Aquí entra la importancia, ¿cierto?, de la que mencionaba recién respecto al contexto. El contexto en el que se encuentra la situación nos va a permitir entender si estoy hablando de algo mío o de algo suyo. Por ejemplo, aquí dice Fei, entre paréntesis, Fei Tañiñuque significa su madre. Si no dijera Fei Tañiñuque y solo dijera Tañiñuque, se entendería en general como mi madre, ¿ya? El contexto el que nos va a ayudar a diferenciar cuando estemos hablando de una tercera persona. Este Fei se puede reemplazar por un nombre, por ejemplo. Yo puedo decir Claudio Tañiñuque
Y estoy hablando de su madre, de la madre de Claudio, ¿ya? Claudio Tañeñuque, Fele. ¿Mulieron tunta tu fameo? ¿Hay preguntas en esto? Escriban nomás si tienen cualquier duda, Fele. Ya. Y lo último a mencionar respecto a los posesivos, por ahora, es que tienen que recordar que esta primera parte que dice ta no es necesaria. No siempre va a estar, ¿ya? Pero va a significar lo mismo. O sea, ¿a qué me refiero? Que tanto tañi como simplemente ñi significa mío o suyo, dependiendo de si está incluida, ¿cierto?, esta idea de que hay una tercera persona. Y lo mismo con tami. Puede ser tanto tami como simplemente mi. Entonces, a no confundirse, porque uno puede mezclar ahí el castellano, ¿cierto? Lo he visto con el mapudungún, y dicen miñuque, como para hablar de mi madre, miñuque. Pero no, po, ahí en mapudungún estoy diciendo tu madre, ¿ya? Tu madre, miñuque. ¿Pelei? Ya. Aquí tenemos, ¿cierto? Una forma de recalcar esta idea, ¿ya? Para que no se nos olvide de que en mapudungún la palabra para su, suyo y mi, mío es la misma, ¿ya? Ñi. Para diferenciar se coloca el pronombre o sustantivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, gracias a Kimel tuve esta imagen, ¿cierto? Dice, tufa inche nikutama. Tufa inche nikutama. Este es mi bolso. Tufa, este, ¿ya? Tufa en general se utiliza para algo que tengo aquí muy cerca, en la mano, así. Tufa. Tufa inche nikutama. Este es mi bolso. Pero en cambio, si dijera tufa, fei nikutama, sería este es su bolso. Se fijan, ambas frases son casi iguales, pero la diferencia está en el pronombre personal, ¿ya? Inche significa yo, fei significa él, ella, ¿ya? Entonces, nos diferencia de hablar de algo mío o de algo suyo. ¿Vale? Amulet. Bueno, ¿por qué estamos viendo esto nuevamente? Por la necesidad que tenemos de recordar, ¿cierto? La familia en el mundo mapuche, ¿cierto? Muy importante y en ese sentido, yo voy a hablar, ¿cierto? De, como les contaba, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, ¿ya? Entonces vamos a recordar este vocabulario, ¿vale? Reinma, reinma. Reinma feita familia, reinma, ¿ya? Traten de ir pronunciando ahí en sus casas. Reinma, ¿ya? Y vamos a ver que en el caso de la familia, sí hay una diferencia bien marcada de género, a diferencia de la mayor parte del idioma, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo la palabra kimelfe, ¿ya? O kimeltufe, que significa profesor o profesora, ¿ya? Sin distinción de género. En cambio, en la familia nos vamos a fijar de que hay, ¿cierto?, una diferencia. Lo mismo que ocurre con esta idea de Peñi Lamien, ¿ya? Recordarlo, eso no lo hemos recordado, pero lo volvemos a recordar, ¿cierto? De que en general Peñi es un saludo entre hombres, ¿ya? Un saludo entre hombres, y yo a una mujer le digo Lamien. En cambio, una mujer dice Lamien tanto a hombre como a mujer, ¿ya? Vale, recordatorio. Y bueno, aquí tenemos entonces Domo Kawen Trupule, por el lado del hombre y de la mujer, diferenciados, separados, porque van a haber distintos nombres, ¿cierto? Para señalar a familiares. Entonces está Shau, que significa papá, y Ñuque, que significa mamá. Shau, Ñuque, ¿vale? Tañi Shau, Tañi Ñuque. Mi padre, mi madre. Ya. Vamos a centrarnos primero en el lado del Shau, del papá. Aquí vamos a tener a nuestro Laku, ¿ya? A nuestro abuelo paterno, y a nuestra Cucu, a nuestra abuela paterna. ¿Vale? Por otra parte tenemos a nuestro Cheche, ¿ya? Por el lado de la Ñuque, o Shedki también. Cheche o Shedki. Y a nuestra Chuchu, a nuestra abuela materna, ¿ya? Felei. Entonces,
Respecto a esta plantilla, ¿cierto? Es muy importante recordar que la relación que tengo con mis abuelos y abuelas, ya sea con mi laku, con mi cucu, con mi cheche o mi chuchu, ¿ya? Va a ser recíproca. ¿A qué me refiero con esto? A que no existe así como literalmente la palabra nieto, nieta en mapudungun, sino que es el nombre de la relación que yo tengo, por ejemplo, con mi laku. Entonces, yo a mi laku, a mi abuelo paterno, le digo laku, claramente. Pero a lo que voy es que él, a mí, me va a nombrar también laku, ¿ya? Es el nombre del vínculo que tenemos con mi laku, ¿ya? Mi abuelo paterno, segundo Piñefui, ¿ya? Se llamaba segundo. Él me hubiera dicho laku. ¿Feley? ¿Se entiende eso? Feley. Ocurre lo mismo con mi cucu. Ella me va a nombrar por el nombre de la relación, me va a decir cucu. Mi cheche me va a decir cheche. Y Tañi Chuchu me va a decir chuchu. Feley. De esa manera, entonces, es importante aprendérselo porque son 4 nombres distintos para cada uno de los abuelos, ¿ya? Recordar, ¿cierto?, que nuestra técnica, en este caso, para aprender este tipo de vocabulario, es recordar a nuestra familia, ¿ya? Nombrar a nuestra familia y imaginarnos, ¿cierto?, que estamos con ellos, ella, y ahí recordar, ¿cierto?, este vocabulario. Fele. Shao, ñuque, laku, kuku, sheshe, shushu. Fele. Amule. Por otra parte, vamos a ver que también hay diferencias de cómo nombrar a mis tíos y tías, ya sea por el lado paterno o el lado materno. Van a haber distintos nombres. Para nombrar a mi tía paterna, la hermana de mi padre, ¿verdad? Le voy a decir Palu, Palu, ¿ya? Y ella a mí, de forma recíproca, también me va a nombrar Palu. O sea, para decirme sobrino, mi tía paterna me va a decir Palu. Lo mismo ocurre con mi Malle, Malle, mi tío paterno. Mi tío paterno me va a nombrar Malle, Malle. Y en el caso de la ñuque, ¿ya? Nos vamos a encontrar con la palabra huecu para hablar de tío materno, que no me va a nombrar huecu, sino que me va a nombrar chocum, chocum, ¿ya? Entonces, yo a mi tío materno le digo huecu y él de vuelta me dice chocum. Y por último, en este caso, encontramos a mi tañi, más bien ñuquentu, ¿cierto? Mi tía materna, tañi ñuquentu, que al igual que las madres, ya, que es la forma en la que las madres nombran a su hijo, también mi tía materna me diría puñen, puñen, ¿ya? Fele. Muleramtun, cam ñelaramtun. Felei, cam felelai. Felelai. Felelai, mae, nahuesa. Ñelaiche. No, com azun fimun. Ah, felei. Come dongu. Amulepe feimón. Ya, entonces, ahora nos centramos en esto. Domopule, por el lado de la mujer, vamos a encontrar que si la persona está casada, nombraría a su esposo Futah, Futah, ¿ya? Y nombraría a sus hermanos, ¿ya? O hermana, Lamien. ¿Cómo diferenciar del resto? Ella puede decir, como vimos antes, Tañi Lamien, para especificar, ¿cierto? Que hay una relación ahí, y digo Tañi Lamien, ¿ya? Mi hermano, Tañi Lamien, mi hermana. ¿Cómo diferencio además el género si es que quisiera hacerlo? Zomo. Zomo Lamien, ¿ya? Hermana mujer, ¿cierto? Wentru Lamien, hermano hombre. Lo mismo que ocurre en el caso de Puñen, ¿ya? Puñen significa hijes, hijos o hijas, ¿ya? Puñen. Sin embargo, yo puedo diferenciar el género especificando, ¿cierto? Si es Wentru, hombre, o si es Zomo, ¿ya? Mujer. Entonces, Zomo Puñen es hija. Wentru Puñen es hijo. Pelei.
Y por otra parte, en el caso del hombre, ¿cierto? O en triple, tenemos que su esposa se llama, o se le dice más bien, Curé. Curé. Y los hombres le dicen a su hermano, Peñi, y a su hermana, Lamien. Pero en este caso particular, el hombre a su hermana, además, le puede decir Cella, ¿ya? Como diferencia, ¿cierto? A mi hermano de otros Peñi, sería Tañi Peñi también, ¿ya? O Tañi Molfun Peñi, ya mi hermano de sangre, también podría ser. Y en el caso de los hijos e hijas de el hombre, ¿ya? Para nombrarlos sin distinción de género, hijes, digo Yal, Yal. Pero van a haber un nombre distinto para que el hombre nombre a sus hijas y a sus hijos, hombres, ¿ya? Para las hijas va a existir la palabra ñahue, y para los hijos existe la palabra fotum. ¿Feley? Feley. Entonces aquí tenemos un ejemplo que reúne además lo aprendido en la clase anterior, que, como les contaba, seguimos, ¿cierto?, trabajando sobre lo ya aprendido, esperamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido tenemos aquí un ejemplo que habla de Tañichuchu, dice, Tañicucu, perdón, ahí está mal ahí el título arriba. Dice Tañicucu Elena Piñey, ¿ya? Tañicucu Elena Piñey. San Juan de la Costa Meutuí, Santiago Meumley, Pura Mari Tripan Tuniey, Mureca Feñey. Ya. Feley, entonces aquí me habla de cómo se llama, de dónde proviene, dónde vive, cuántos años tiene y a qué se dedica, ¿ya? En este caso es como si yo estuviera hablando, ¿cierto?, de mi cucu. Mi cucu, ¿cierto? Mi abuela por el lado paterno. Entonces, imaginándonos esta situación, yo ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿ya? Inei Piñey Tañicucu. Inei Piñey Tañicucu. Elena Piñey. Felei, ¿ya? ¿Cómo es tripay? Sheu tuwi Tañicucu. Sheu tuwi Tañicucu. Rosa Piñey. Ah, Felei. Me están contando cómo se llaman sus abuelas. Tami Cucu, San Juan de la Costa Meutuí. Muy bien. ¿Quién fue ese? Gastón. Gastón, ¿cierto? Yo estaba preguntándole cómo se llama mi, ¿ya? En español, ¿cómo se llama mi abuela por el lado paterno? No les estoy preguntando en este caso a ustedes cómo se llama la de ustedes, ¿ya? Entonces, la respuesta correcta en este caso es, claro, Tami Cucu, o sea, tuya, me está hablando a mí, Tami Cucu, San Juan de la Costa Meutuí. Pelei, Comedungu. Entonces, por ejemplo, la última pregunta para que avancemos, ¿cierto? Dice, tunten, tripan tuniei, tañi, cucu. Tunten, tripan tuniei, tañi, cucu. Ya, Paulette, Feipi, pura mari tripan tuniei. Mai, comedungu. Y Gastón Feipi, tami, cucu, pura mari tripan tuniei. Ya, Felipe, come tripai. Exactamente, entonces Gastón ahí estaba utilizando, ¿cierto? El tami, tuyo, algo que te pertenece a ti, ¿ya? Felipe. Y ahora sí les va a tocar a ustedes. Ahora sí, ustedes me tienen que contar respecto a su familia, ¿ya? Pentugu Aintain Raimá. Presentaremos nuestra familia, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes la idea es que puedan elegir en el cuadro izquierdo el nombre de algún familiar, uno, que quieran presentar, y me tienen que contar Inei Piñei, cómo se llama, Sheu Tuwi, dónde proviene, Sheu Mulei, dónde vive,
K y Tunten Tripan Tuniei. ¿Cuántos años tiene? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir a mi Chao, Tañi Chao más bien, y diría Tañi Chao, Elías Piñey, Bustamante Meutuwi, Copiapó Meumlei, Quechu Maricayu Tripan Tuniei. E imita mi Rainmawen, Claudio. Inei. Zulgia Fimi. Tañi. Tañiñuque, Nancy Piñey, Santiago Meutuí, Maipú Meumlei, Quechumari Tripantuniei, Ajá, Quechu Mari. Felei. Fei Nuecafe Ñey, eh, Seumaque Tarilonco, Trarigüe, Felei Peña. Chaltumay. Ca... Ah, Ah, acá. no, Feimutun. Ah, ya, Felei Peña. Felei. Entonces, si se fijan, la idea es que elijan a uno, ¿ya? A un familiar, ¿ya? Y me puedan contar Inei Piñey, cómo se llama, Sheu Tuwi, dónde proviene, Sheu Mulei, dónde vive, Tunten Tripantuniei. ¿Cuántos años tiene? ¿Ya? Entonces yo elegí a Tañi Shao, Claudio eligió a Fei Tañiñuque, o sea, a su madre, ¿ya? La idea es que me puedan contar todo eso ahora en el chat, ¿ya? Sobre algún familiar. Felei. Pauleta al menos cuenta, ¿cierto? Tañidomo Puñán, Maripura Tripantuniei. Felei. Gastón Feipi, Tañiñuque, Luzmira Piñei, Temuco Varga Meutuwi, Cululil Meumlei, Quechu Maricayo Tripantuniei. Felei Peñi, Chaltumay. La mía Sandra, Feipi, Tañiñuque, Teresa Roa Piñey, Panguipulli, Guarameo Tuwi, Fishkemenoco, Guarameo Malay, Recle Mariepo, Tripantu Niei, Felei. Comé tripa la mía. Paulet, Tañichao Pedro Piñey, Tañiñuque, Santiago Guarameo Tuwi, y el otro lo leíste peño dice Tañizao Puñén, Maripura, Mal. Tripantu Niei. Felei. Noemi Café Pi, Tañichao, Venancio, Carimán, Piñei. Carimán, Incherque. Carmen. Mira que may. Paulet, Feipi, Tañilacu, abogado Friñey. Y ahí, para decir abogado, hay una palabra que Eh, hay un neologismo que es incachefe. Incachefe, que sería el incachefe, abogado, defensor de la gente. Danilo Contreras Feipi, Tañichao, Enoc, Contreras Piñey, Lautario Guarameu Tuwi, Santiago Guarameu Melei, Quechu Maricula, Tripantuniei. Felei y Danilo. Ahí solo mencionar que en general en el Mapudungún no hay un grafemario que escriba palabras con dos letras R, ¿ya? Para diferenciar ese sonido porque es el mismo sonido. En Warrior, por ejemplo, que en Tregua o que en Ruca, ¿ya? El mismo sonido y por ende se representa más bien con una pura R, ¿ya? Eso, como en términos de escritura. Warrior se escribe solo con una R. Feli. Leiki Aramtun, Sandra Silva Feipi. Si mi abuela paterna está en la Huenumapu, decimos Tañicucu Amelia Piñefui. Kumeramtun Sandra, Felei, Mai. Además de eso, además de decir Piñefui, está muy bien, ¿cierto? Que así se le decía, ¿ya? Para hablar en pasado de una persona, hay que agregarle una partícula que es la partícula em, ¿ya? Em. Entonces, en este caso, la mía Sandra, usted debería decir Tañicucu em.
Amelia piñe fui. Tañi cucu em, Amelia piñe fui. Pele. Y dak feipi tañi chau Juan piñey, ancun meu tui, Maipú meu mlei, Cayu Mari, Tripan tuniei. Ah, Feitañi Karukatu. Mai, tami carucatu limay. Pelei, ¿cómo Karu, tripai no peñi? ¿Amulepe? eh, ¿Mai? Pelei. Karukatu es vecino o vecina. Ah, pelei. Mai. Emi peñi. Inche, Mai. Pelei. Mari Mari Pihuaín, Compuché, Mari Mari Pupeñí Pulamien, pero Maya le come a Coimún, comele Caimún, Cheta Culen, bueno, les saludaba porque no les saludé al principio. Espero que estén bien. Y ahora vamos a continuar con el repaso, con algo que hemos visto, pero que vamos a repasar para recordarlo, con esta pregunta de Chum Keimi, ¿cierto? Chum Keimi era la pregunta para... ¿Alguien se recuerda qué nos decía Chum Keimi? Bueno, lo vimos creo que recién, pero ¿alguien lo recuerda? Aquí dicen a qué se dedica o qué haces o a qué te dedicas. Claro, justamente Chunkeimi es qué haces. Literalmente es qué haces, pero también se puede entender como a qué te dedicas, ¿ya? Como tiene la terminación imi, estamos hablando de a qué te dedicas tú, ¿ya? Es una pregunta a un tú. Y también tiene una partícula que es la partícula que aquí está marcada en rojo, está como más, que sobresale más. Y este que nos habla justamente de la habitualidad, ya que vamos a repasar ahora. Peñi, amulepe, ya. Entonces, primero comentarles, y a repasar esto que es muy, muy importante, ya, que es, ¿cuál es la raíz de un verbo? ¿Ya? ¿Cuál es la raíz de un verbo? Y la raíz de un verbo es lo que está antes de la conjugación. Acá tenemos el verbo amun, que es el verbo ir o fui, ¿ya? Em, y lo que sería la raíz del verbo es lo que está antes, en este caso de la n, que es la conjugación, ¿cierto? La conjugación para yo, para hinché. Ya esto es importante que ustedes identifiquen y porque las partículas, por lo menos las partículas iniciales, los tiempos verbales, ¿cierto? Estas partículas van entre la raíz del verbo y la conjugación, ¿ya? La mayoría de las partículas que vamos a ver en este taller están en ese lugar, ¿ya? Por eso es importante que ustedes identifiquen cuál es la raíz del verbo y cuál es la conjugación. ¿Ya? Amun es el verbo yo fui o ir. Y una cosa importante acá es que amun es el infinitivo, ¿cierto? Pero también es la conjugación con inche, o sea, con yo. Y cuando las conjugaciones no tienen ninguna partícula, o sea, solo están conjugadas, se, son generalmente acciones pasadas, acciones que ya se realizaron, ¿ya? Entonces, si yo digo amun, más que estoy yendo en presente, es fui, ¿ya? Es el verbo ir, pero en pasado, o sea, yo fui. Por ejemplo, acá tenemos la oración amun tañi kusao meu. Amun tañi kusao meu. Aquí es lo que estaría diciendo es fui a mi trabajo, ¿ya? Es algo que ya hice. Como no tiene ninguna partícula, solo tiene la conjugación, lo entendemos como una acción que ya se ejecutó, que ya se realizó. Amuntañi kusao meo sería fui a mi trabajo. ¿Fue ley? Entonces,
cuando yo quiero dar otra frase o quiero decir otra cosa, más que nada como yo voy, es algo que realizo constantemente, ¿cierto? Cuando quiero indicar eso, una acción que realizo de manera habitual, lo que tengo que hacer es utilizar la partícula que, ¿ya? La partícula que es la partícula de la habitualidad. ¿A qué nos referimos con esto? Es que son acciones que se realizan constantemente, ¿ya? Una vez yo leí que la interpretación de este que, dentro como de la cultura mapuche, es que hay acciones, ¿cierto? Hay cosas que se van repitiendo constantemente, ¿ya? Esto del tiempo circular, ¿cierto? De acciones que van y siempre están volviendo, ¿ya? Entonces, este que de habitualidad refiere a eso, a ese tipo de acciones, acciones que constantemente estamos haciendo y que vamos a volver a hacer, ¿ya? En este caso, lo que lo anterior, en este caso, la partícula, ¿cierto? Como decía, va entre la raíz del verbo y la conjugación. O sea, amun lo transformamos en amuken, ¿ya? Amuken sería yo voy o suelo ir, lo hago con habitualidad, ¿ya? Es algo que realizo constantemente. Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen, tengan claro cuál es la raíz del verbo y cuál es la conjugación, porque las partículas suelen ir acá, ya entre la raíz del verbo y la conjugación. Feley, entonces yo no podría decir, por ejemplo, amun que, ya siempre es amuken o amukeimi o amukei, ¿cierto? Y así amukeyu, amukeimu, amukeingu, etcétera, ¿ya? Ese es el orden. Ahora sí, Pei. Entonces, hay una diferencia si yo digo amuntañi kusao meo, ¿cierto? Eso sería yo fui a mi trabajo, ya lo hice, ¿ya? Lo hice una vez y ya se terminó. Pero si yo digo amuken tañi kusao meo, sería yo voy a mi trabajo, ¿ya? Lo hago constantemente. Son acciones que voy repitiendo, ¿ya? Es algo que realizo y que puedo realizar no sé, varias veces a la semana, una o dos veces a la semana, da lo mismo, pero son cosas que se realizan constantemente. Y, em, y lo que se entiende con Namuken es esto, como yo voy a mi trabajo, ¿cierto? Amuken tañi kusao meo, voy a mi trabajo, lo realizo constantemente y lo voy a seguir realizando en el futuro también. ¿Felei? ¿Felei? ¿Aparecieron unas rayas en la presentación? Creo que decía Aide. Aide es la que está. Ah, Felipe. ¿Vamos, Pepe? Estaba Mike, viendo la pizarra. Feley. Eh, y para responder a esta pregunta de Chunkeimi, aparte de esta partícula que, ¿cierto? También lo podemos responder mediante la partícula fe, ¿ya? Que es otra partícula que nos habla de un oficio o profesión a la que se puede dedicar una persona. En este caso, fe tiene un sentido distinto, ¿ya? Al que. Recordar que el que habla de acciones habituales, pero el fe tiene un sentido distinto, ¿ya? Y lo vamos a explicar ahora. ¿Sí? Este fe, ustedes lo van a ver harto, ya en las palabras, en los rayados que hay en la calle, ¿cierto? Hay varias palabras que suenan harto, porque fe refiere justamente a esto de lo que se dedica a una persona, ¿ya? Literalmente fe es el que, ¿ya?
Aquí tenemos el ejemplo de chilcatún, que es estudiar, es el verbo estudiar, ¿cierto? Y tenemos la palabra chilcatufe, que con este fe lo que nos indica es el que estudia, ¿ya? Transforma el verbo chilcatún, estudiar, a el que estudia, chilcatufe. Entonces fe lo que hace con este verbo es, le da este el que estudia, ¿ya? Y como lo llevamos al español, ¿cierto? Lo interpretamos desde el español, no lo entendemos como el que estudia, ¿cierto? Sino estudiante, ¿ya? Por ejemplo, está la frase weichafe, ¿cierto? O la palabra weichafe, en este caso weichafe somó, dice, ¿ya? Weichafe probablemente lo han visto harto y refiere justamente a esto del weichan, ¿cierto? Weichan es luchar, guerrear. Entonces weichafe sería el que guerrea, el que lucha, ¿ya? Weichafe somó sería mujer que guerrea, ¿cierto? Mujer guerrera. Y acá tenemos la imagen de la papá y Nicolasa, ¿cierto? Y Berta Kinterman, que fueron quienes se opusieron a la construcción de la hidroeléctrica en Dalco, en los años 90, 97, por ahí. ¿Vale? Y a ellas se les dicen como Huichafe Somó, por ejemplo. ¿Vale? Quedaban las líneas ahí. Sí, ahora son parte de la presentación. De ley. Felipe, disculpen, pero tú no tienes ¿cómo se llama? La administración del Zoom, y yo no estoy. No sé si Eh, se puede arreglar. no sé arreglarlo, Peña, la verdad. Ya ve, ya, Bueno, amulepe. de ley. Entonces, em, acá tenemos varias palabras que, que podríamos nombrar, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, quetrafe, que sería el que labra la tierra, ¿ya? Un labrador o labradora. Es una persona que trabaja la tierra, ¿ya? Quetrafe. Tenemos la palabra rutrafe, que rutrafe es una persona que trabaja la orfebrería, ¿ya? Y esto es una palabra bien conocida, ¿cierto? Rutrafe. Tenemos también chalwafe, que sería el que pesca, ¿ya? O la que pesca, sería obviamente un pescador o pescadora. Chalwan es pescar, entonces chalwafe es pescador o pescadora. Por otro lado tenemos nurecafe, que es la palabra para tejedora o tejedor, ¿ya? Nurecafe, el que teje o la que teje, ¿ya? Que en este caso son, en la mayoría somos, entonces hablamos más de tejedoras en general, nurecafe. También tenemos wizufe, que son las personas que son alfarero, alfarera, wizufe, y zungumachife, que sería una persona que hace zungumachín, ¿ya? Que no tiene una traducción literal al español, pero sería la persona que traduce al machi cuando hay ceremonia, ¿ya? Tiene como que se dedica a eso en particular en la ceremonia, zungumachi. Entonces todas estas palabras tienen este fe, ¿ya? Que nos habla justamente de, de oficio o profesión. Feley. Y por otro lado tenemos una cosa importante acá con los oficios o profesiones, era esta partícula ñen que nos habla de ser, ¿ya? Yo soy, tú eres, él o ella es, que nos sirve para complementar esto de los oficios y decir yo soy, ¿cierto? Yo soy orfebre, yo soy tejedor o tejedora, ¿ya? Y lo que se hace con esta partícula es que va al final de la palabra. O sea, si yo digo acá, si yo quiero decir que yo soy mapuche, lo que tendría que hacer es decir inche mapuche ñen.
¿ya? Y el ñen va al final. Che mapuche ñen. Yo soy mapuche. ¿Vale? Inche mapuche ñen. Yo soy mapuche y el ñen va al final de la palabra. Acá hay otros ejemplos como picunche ñen, lafkenche ñen, huilliche ñen, puelche ñen, que hablan de yo soy picunche, yo soy lafkenche, yo soy puelche, etcétera. El ñen le da esto del soy, ¿cierto? Pero esto obviamente se puede conjugar y si yo digo que, por ejemplo, Gabo, em, Gabo Seumai Alfeinei, ¿cierto? O ahora Lafkencheñei. O sea que él es Lafkenche, por ejemplo. O él es cocinero y como digo, hablo de él, ya no diría ñen, sino que lo conjugaría ahora con ñei, él. Él es Lafkenche, por ejemplo. Lafkencheñei. A todo esto, mencionar solamente que, claro, que aquí está, le falta una N, ¿ya? Que es Lafken, Lafken Cheñen, ¿ya? Eso. Felipe Ñi. Entonces, para hacer un repaso con esto, em, lo que podríamos, lo que podríamos decir es que este ñen también nos sirve para hablar de las características de una persona, ¿ya? También vamos a repasar esto. Entonces, si yo hablo de que, por ejemplo, quiero hablar cómo es una persona, lo que se suele hacer es primero hablar, poner el adjetivo calificativo, ¿cierto? Después la palabra che, que habla de persona o gente, y al final esta partícula ñen, ¿ya? Que va al final. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de Kumeche ñei, estoy diciendo que él o ella es una buena persona, ¿ya? Kumeche ñei. Em, Siendo kume, ¿cierto? Bueno o buena. Entonces, Kumeche ñei sería él o ella es buena persona. Wesache ñei sería él o ella es una mala persona, porque Wesa es malo o mala, ¿ya? Wesache ñei. También tenemos la palabra wechen, que weche o we primero es una nuevo, ¿cierto? Y weche sería una persona nueva, ¿ya? Pero no habla de una persona literalmente nueva, sino que es una persona joven, ¿ya? Entonces, wechen sería soy una persona joven y al final dice lif cheñei, que lif es limpio, che es persona, entonces lif cheñei sería él o ella es una persona limpia, de mente o corazón, ¿ya? Y todas estas palabras tienen esta partícula ñen, ¿ya? Para hablar de la característica de una persona, de lo que, de cómo es, ¿ya? Y para indicar este es, que él es de determinada forma, le agregamos este ñe o ñen, ¿cierto? Y lo podemos conjugar. ¿Veis? Entonces, recuerden estas palabras, ya porque las vamos a repasar, los vamos a hacer una actividad después. También obviamente tenemos características que son negativas dentro de la cultura mapuche, ¿ya? Cosas que no son bien vistas. Entonces, por ejemplo, para hablar de una persona cachiporra, aquí dice, pero es como una persona jactanciosa, engreída, ¿cierto? Que se siente por encima de los demás. Para hablar de esas personas,
tenemos la palabra mache. Mache es una persona cachiporra, como dice acá, actanciosa. Por ejemplo, también tenemos la palabra hueñefe, que esta tiene el fe, ¿cierto? Que habla de ladrón o ladrona, ¿ya? Si hueñefe es ladrón o ladrona, ¿qué será hueñén? Hueñén, ¿ya? Hueñefe es una persona ladrón o ladrona. Claro, hueñén sería robar, ¿ya? Justamente. Entonces hueñefe sería el que roba, ¿ya? Ladrón o ladrona. Tenemos también los coilache, que son las personas mentirosas, ¿ya? Coilache, una persona que miente. Y utrirfe es una persona envidiosa, ¿ya? Utrir, utrir o utrirun sería envidiar, ¿ya? Entonces utrirfe es una persona que envidia, ¿ya? Entonces aquí también tenemos características que son negativas, ¿cierto? Mal vistas, ¿ya? Y que las recuerden porque vamos a hacer una actividad ahora y también las vamos a repasar. Ya recuerden Maglimache, Hueñefe, Coilache y Utrirfe. ¿Fue ley? Y aparte de esto también tenemos las características de tipo física, em, que con este ñen también podríamos hablar, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la palabra motrinche. Motrinche sería persona gordita, ¿ya? O gordito. Entonces, si yo digo motrinche ñen, estaría diciendo soy una persona gordita o gordito, ¿ya? Soy gordito, motrinche ñen. O si digo troncli cheñen, troncli es delgado, ¿ya? Troncliche sería persona delgada, flaca, y tronclicheñen sería soy flaco, soy delgado. Tronclicheñen. Por otro lado tenemos futrahuitrancheñen, que en este caso estaría hablando de que soy una persona alta, porque futrahuitran sería alto, ¿ya? Entonces futrahuitrancheñen sería soy una persona alta. Futrahuitrán literalmente es como que se levanta alto, se levanta grande. Eso significa, ¿ya? Más que alto, pero lo entendemos como alto. Y Puchihuitrán Chingén sería soy una persona baja, ya que se levanta poco. Eso es lo que significa, pero refiere a que soy bajo. Puchihuitrán Chingén. ¿Leí? Paulette Iribarne dice yo me levanto re poco. Entonces, Puchihuitrán Chingén y Paulette. ¿Feliz? Entonces, bueno, primero vamos a practicar. Asumas un canto ahí, ya esto es repaso, ¿cierto? Practicaremos y vamos a practicar o recordar esto de los adjetivos que vimos recién, con esta partícula ñen, ¿ya? De soy. Entonces, Peñi, entonces acá tenemos una imagen de Homero, Homero Simpson, ¿cierto? Que el Peñi y Gabo le gustan hasta los Simpsons, entonces siempre pone imágenes de los Simpsons y aparte son bien conocidos, entonces es más fácil trabajarlo. Entonces aquí hay una pregunta. ¿Chumñey ta Homero? Siendo Chumñey la pregunta para cómo es. ¿Cómo es Homero? ¿Ya? Y el ta, recuerden que es como el signo igual, igual de las matemáticas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es igual Homero? Pero refiere a eso, ¿cómo es Homero? Chumñey ta Homero. Y aquí tenemos distintas opciones. Futrawitranchinñey,
Tronglicheñei, Puchihuitrancheñei, Cam Mochincheñei. ¿Cómo dirían que es Homero? Chumñeita Homero. ¿Cómo puse feitiqueita Meli? Motrin cheñei. Mochincheñei, Mai, Comtache, Feipique y Gachem. Otra más que podrían elegir acá, tal vez, Claro. parte del Meli. Ya todos dijeron Meli. Ya, entonces, sí es Meli, Mochincheñei. Pero, ¿qué otra más podría decirse acá, tal vez? ¿Cuál otra más está más o menos correcta? ¿Kla? Dice también Sandra. Puchihuitrancheñei, Homero. Puchihuitran cheñelay. Puchihuitrancheñei. Puchihuitran cheñelay. Aquí el Peñi Gabo es experto, así que Chen Mai, Futrahuitran cheñei. Futrahuitrancheñei podría ser Mai, también. ¿Ya? O sea que es alto. Futrahuitrancheñei, Mai. Alto Feipi Gastón. Ya, o sea, es una persona alta también, podríamos decir. Mai. Mai. Felei. Y recién yo les decía, Puchihuitran cheñelay para decirle no es bajo. Recuerden que la negación, ¿cierto? Es la. ¿Ya? Creo que igual lo vimos. Puchihuitran cheñelay no es bajo. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Acá tenemos otra. Chumñeita Magi. Magi. ¿Cómo es Magi? Magi, Mai, Chumiaita Magi. Aquí tenemos Futrahuitrancheñei. Tronglicheñelai. Puchihuitrancheñei. Camotrinchenei, Chumñeita Magi, 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 Gastón Feipi, Puchihuitran cheñei, Danilo K, Leonardo K, Puchihuitran cheñei. Paulet Feipi, Puchihuitran cheñei, K, Huesta cheñei. Es mala persona también. ¿sí? ¿Qué dice el experto en... No, tiene el Yushmuten. Ah, Una guagua nomás. No, una guagua no puede ser mala. claro, como. Motrincheñei, Motrin cheñei, Feipi. Motrin cheñei la, pero no. Liv cheñei, mai, Liv cheñei. Felei. Mai. Entonces ¿Cómo la era? opción, ¿cuál era la opción? Puchihuitran cheñei. Mai, Puchihuitrancheñei, Magi, ¿ya? Mai. Lifcheñei, dijo la también Vanessa, que podría ser Lifcheñei. Pichiche, pichiche también se le dice a los niños, ¿cierto? O el Yushu, en este caso, ¿cierto? Porque hablamos de una bebé. Claro, O we pushishi también se le puede decir. claro, hue We pichiche, pushishi. El Yushu, lo voy a escribir aquí. El Yushu, para decir guagua o bebé, feliz. O también puede ser we pushishi. Fele, acá tenemos otro. Chumñeita Mr. Burns. Chumñei, Kumechiñei, Newenchiñei, Wechiñei, Cam Wesachiñei. Come y Pepita Leonardo, chumiel. Come ay, pero no. Ah, come ay, Fifi, Pele y Leonardo. O está Wesachiñei, acá. Ah, mm, Wesachiñei, Mai, Mai, Wesachiñei. ¿Y qué más podríamos decir? ¿Algunos se recuerdan de lo que vimos? Las características negativas. Yo creo que las podría cumplir todas, ¿cierto? todas, 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 todas. Utrirfe, ya sea Utirfe.
Mai. Utrifeñei, Mailmacheñei, dicen acá, que era jactancioso. Hueñefeñei, claro, Mai. ladrón, ladrón. Tranglicheñei también dice Paulette. Y Hueñefeñei, ya. Tranglicheñei, sí, también es flaco. Es flaco, ¿cierto, Peñigo? Mai, pues Penny, sí. Tranglicheñei. Felei, Amulepe, Mai, tacaño, pues. Ley. Felei. Camuleta, Snake. Chumiñeita Snake o Filu en Mapuzungun. Mai, filo. Chumiñeita Pero, Snake. Mai. Aquí dicen Mailmacheñei, Hueñefeñei, Huesacheñelai y Utrifeñei. Noemi Carrimán dice Hueñefeñei. Ley. Cristina, Hueñefeñei, no lo conozco, Mailmache. dice. Paulet, Feilet, Feley. Felei. Aquí dicen que es Hueñefe, Mailmache. Mailmache es que sería jactancioso. ¿Podría ser eso? Cachiporra. Claro, dice Gastón, yo tampoco lo conozco, pero asumo por el G. Mai. Feley, sí, igual es un poco mal mache, pero en general en la serie es conocido por ser ladrón. Mai. Feley. Dicen también Coilacheñei. Mai, Mai. Feley. Mai. Sí, es Aquí, mal mache, sí, también es mal mache. Ya, sí, Feley. también hay Hueñefeñei. Mal mache. Feley. Fel, Felei. Comechi pay. Mai. Cometripai. Hay una cosa, aquí dice Huesacheñelai, ¿cierto? Que bueno, igual lo explicaron un poco, pero recordar que la es la negación, ¿cierto? Cuando hablamos de no. En este caso, si digo Huesacheñelai, estaría diciendo que no es mala persona, ¿ya? Lo estoy negando, o sea, no estoy diciendo que es mala persona, sino que no es mala persona. Huesacheñelai, ¿ya? Y ese es el orden. Primero decimos ñe, después la, que es la negación, y al final la conjugación. Huesacheñelai, no es mala persona. Felei, Y contarle además que muchas veces hay palabras que en Mapudungun se utilizan negadas para expresar la idea contraria. O sea, no sé si en este caso contaría, pero Huezacheñilay, ¿cierto? También se podría entender como que es buena persona, ¿ya? ¿Ya? O que no es mala, más bien. Pero eso, ya en algunas ocasiones ocurre más que la negación se utiliza para decir lo opuesto. ¿Feliz? sí. Pero en ese caso generalmente se usa el P. Feliz. Ya, entonces ahora les va a tocar a ustedes contarnos como de vuestra familia, nuevamente, ya estamos como englobando todas las actividades en torno a la familia, ya. Entonces tienen que elegir nuevamente a alguien de su familia, pero ahora contarnos, ¿cierto? Chumñey también puché, ¿cómo es su gente? Pueden elegir más de una característica, ya, ojalá dos, al menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si Al parecer te caíste un poco, Peñi. Feley, no sé por qué pasa eso. Feley, ya, ¿se escuchan? Mai. Ya. Entonces, les comentaba entonces que la idea es que ahora pueden elegir un familiar nuevamente, pero contarnos características, ¿ya? Si es Cumeche, Huetache, Futrahuitanche, Cuchihuitanche, ¿ya? Nehuenche, Coilache, Motrinche. Entonces, características ya sea tanto físicas como
de la persona, la idea es que nos puedan comentar. Por ejemplo, tañiñuque, kumecheñei, ka futrahuitrancheñei. Mi madre es buena persona y es alta. Tañiñuque, kumecheñei, ka futrahuitrancheñei. ¿Vale? Entonces, Paulette, por ejemplo, nos dice tañidomo puñen, ¿ya? Mi hija, puchihuitrancheñei, es bajita. ¿Vale? Claudio, imita mi show, o tamiñuque. No, imita mi ñuque, piñi. Shumñei tamiñuque. Tañiñuque, puichihuitan chingei, ka nehuen chingei. Regina tenía una pregunta. Mai, aquí dice Lifche, ¿Feliz? viejita. Ah, No fue un era. error también, de tipeo. Ah, vale. ¿Liche, se acuerda lo que era? Limpio, ¿no? Muy bien la. Ya. Limpio, ¿cierto? De corazón o de mente, ¿cierto? No en un sentido limpio de que se baña mucho, ¿ya? Pero también sería bueno. Claro. Ya, Feliz. Tañichao, Leonardo Feipi, Tañichao, Chongli Chengei. Noemí Feipita Ñiñuque, Nehuen Cheñei. Felei, da, CR. Tañiñuque, Futrahuitan Chengei, ka Kume Chengei. Pelei. Paulette Feipi, Tañi Shezki Am, yo me imagino que era M. Si es que está fallecido, Tañi Shezki M, Motrinche Ñei. ¿Ya? Sería Mochenchen Ñefui. Motrinche Ñe Fui. Tañi Shezki M, Motrinche Ñe Fui. Cristina Feipi, Tañichao, Nor Chengei. Regina Feipi, Tañi Ñuque Lifche Ñei. ¿Ya? No Lifche Ñei. Ka Puchihuitran Cheñei. También. ¿Pelei? Vanessa Feipi, Tañihuentro Puñen, Puichihuitran Chengei, Lif Chengei. O sea que es una persona bajita y de buen limpia. Pelei. Recuerden, ¿cierto? Ir conjugando, ¿cierto? Por ejemplo, la Lamien Juana me mandaba por mensaje directo, dice, Tañi Huentru Puñán, Kumeche Ka Motrinche, ¿ya? Comeas Don París se entiende bien, pero también pueden incorporar, ¿cierto? Tañi Huentru Puñán, Kumeche Ñei, Ka Motrinche Ñei, ¿ya? Incorporarle, ¿cierto? Ese es. Feliz. Mai Gastón Feipita y Chao Futawichan Chengei, Katrongli Chengei. Mai Danilo Feipi, Tani Chao Nor Chengei, Kafutrawichan Chengei. O sea que es una persona correcta, ¿cierto? Y alta. Tami Chao. ¿Se leí? Feliz. Comechi Pai Compuche. ¿Amole, Pepe? Mai. Feliz. Una come con U, ¿ya? Muy buena respuesta ahí, Compuche. Entonces, recordar aquí, esto lo vamos a corregir, pero Lifche, ¿cierto? Persona limpia, ¿ya? Y bueno, a continuación, esto engloba un poco lo que conversaba, ¿cierto? El Peña y Claudio respecto a distintas formas de nombrar, ¿cierto? Trabajos, quehaceres de mapuche, por ejemplo, en este caso. Y conocimos los nombres, ¿cierto? Quetrafe, Rutrafe, Chalwafe, Ngorecafe, ya ahí falta Huitufe, Tungumachife, ¿vale? Pero además, ahora, en base a lo que hemos aprendido, le podemos incorporar este ñen, que además, ya sabemos, se puede conjugar. Ñeini, tú eres, ñei, él o ella es, ñein, nosotros, más de dos, somos, por ejemplo, ¿ya? Se puede conjugar, ¿cierto? La última parte, la n, de estos ejemplos que están a la derecha, se pueden reemplazar por otra terminación de algún pronombre, recordemos, son 9, y me va a decir, me va a cambiar en el fondo a qué persona hago referencia.
Entonces, si yo le digo al Peñi Claudio que trafen y mí, le estoy diciendo, tú eres labrador, ¿ya? Tú eres quien labra la tierra, ¿feliz? En cambio, si digo que trafe ñen, hinché, hincheta que trafe, yo soy que trafe ñen, yo soy que trafe. Ru trafe ñen, soy orfebre. Shalwafe ñen, soy pescador o pescadora. Nrecafe ñen, soy tejedor o tejedora. Huitufe ñen, soy alfarero, alfarera. Zungu machife ñen, soy zungu machife. ¿Leí? Entonces, de esta manera se va entendiendo, ¿cierto? Que esto que está al final, la N, ¿cierto? En azul, hace referencia a la terminación de la primera persona singular, yo. Entonces, lo ponemos en azul para que recuerden que se reemplaza, se borra esa N y se cambia, ¿cierto? Por otra terminación de algún pronombre y voy a indicar otra persona. Por ejemplo, si yo digo que mi madre es Murecafe, para que sea real, ¿cierto? Shumkei tami ñuke, Claudio. Shumkei tami ñuke. Tañiñuque Ngrecafe Ngei. Pelei. Entonces ahora yo les cuento a ustedes. Claudio tañi ñuke, ngureka feñei. ¿Ya? Ahí yo les digo, la madre de Claudio es Ngurekafe. O sea, su madre. Otra forma sería fei tañi ñuke, ngureka feñei. Y termina en i, porque yo en este caso estoy hablando de ella, de la madre de Claudio, una tercera persona. En cambio, Claudio dijo, dijo lo mismo, ¿cierto? Pero el contexto me hizo entender de que él estaba hablando de mi madre, Tañiñuque. Tañiñuque Mureka Feñé. Ella, quien, mi madre, es Mureka, tejedora. Feliz. ¿Comeas don Fali se entiende bien? Feliz. Vamos a seguir ejercitando esto en conjunto, ¿ya? Pero aquí estamos un poco englobando parte de lo que hemos visto, o sea, tenemos la partícula, bueno, tenemos la terminación del pronombre, n, yo, tenemos el ñe, que significa ser, tenemos fe, que es como quien se dedica a, y la raíz del verbo, ¿ya? La raíz del verbo. Por ejemplo, la raíz del verbo pescar es shalwa, ¿ya? Que al mismo tiempo significa pez. El verbo es shalwan, pescar. Shalwafe, pescador. Shalwafe ñen, soy pescador. Fele. Entonces aquí tenemos una actividad, Peña. Pupeñica Pulamien. ¿Ya? Ahora hay perritos. Muley trewa. Y les tenemos la pregunta. Shumkei titrewa. Shumkei titrewa. Ya vamos a ir uno por uno. Pero tienen que saber entonces que aquí tenemos los verbos en su forma como infinitiva. Los verbos en infinitivo mapungun, o sea, cuando no están conjugados, terminan en n. Eso puede ser un poco confuso porque en el fondo, por ejemplo, el verbo kofken, que significa hacer pan, en ciertos contextos va a significar yo hice pan, ¿ya? Son las dos opciones, o es hacer pan como verbo, ¿ya? Hacer pan, como también yo hice pan, ¿ya? En este caso lo estamos entendiendo como verbo infinitivo, no hay un contexto, ¿ya? Le pun, barrer, ¿ya? O más bien el contexto es que es una palabra que estamos estudiando, ¿cierto? Le pun, barrer, entonces el verbo barrer. A lo que voy con esto es que cuando ustedes quieran conjugarlo, cuando le quieran agregar este feñei, por ejemplo, ¿ya? Tienen que eliminar esa n, porque ahora vamos a estar hablando de él, por ejemplo. ¿Ya? Yo le estoy preguntando a qué se dedica el perro. Chumkei titrewa, ¿ya? Entonces tenemos varios verbos. Kofken, hacer pan. Lepun, barrer. Azcantun, lo vamos a entender como hacer arte. Ya hay algunas respuestas. Bueno, voy a preguntar por el primer perro, ya el que está a la izquierda. Huele, huele. Chumkei titrewa, huele, pule, mulei. Chumkei titrewa, huele, pule, mulei. ¿Qué hace o a qué se dedica el perro que está por la izquierda?
Shumkei Titrewa. Huele Pulemule. Ya. El que está por la izquierda, pero muy bien, igual la gente, van respondiendo bien. ¿Cierto? Kofke Feñei. Ya, como les comentaba, no es Kofken Feñei. Tienen que sacar esa N. Esa N significa yo. Entonces no tendría sentido que esté ahí porque estamos hablando de él o ella y las terminaciones son sufijos, son terminaciones porque van al final, ¿ya? Pele. Kofke Feñei. Mai. Kumechi Pai. Ahora. Chumkei Ti Trewa. Rañin Tumeumlei. ¿A qué se dedica el perro que está al medio? ¿Le Pun Feñei? No, recordemos, sin esa N. Le Pu Feñei. ¿Ya? Felei, Mai. Le Pu Feñei. Felei, Comechipai. Y por último, Shumkei Titrewa. A Man Pule Mulei. Shumkei Titrewa. Man Pule Mulei. Mulelu. Azcantu Feñei, Piqueitache. Azcantu Feñei, Felei. Azcantu Feñei, Felei, Juanamay. Entonces es. ¿Y qué significaría? Shemamta Azcantu Feñei. Azcantu Feñei. Shemamta Azcantu Feñei. Ser artista. Mai. Es artista. Feliz. Mai. Feliz. Aquí está la respuesta. Feliz. Kofke Feñei. Lepu Feñei. Ka. Azcantu Feñei. Feliz. Peñimi. Feliz. Felei. Entonces acá tenemos más Putrewa para ejercitar. Entonces aquí dice Chumkei Titrewa. ¿A qué se dedica el perro? Ita Unen, ta el primero. Chumkei Titrewa. Chumkei. Aquí dicen Acentufeñei, Mai. Acentufeñei, Mai. Acentufeñei. ¿Qué sería Acentufeñei? Chimpi es fotógrafo. Mai, fotógrafo. Es fotógrafo. Ya literalmente sería es fotógrafo. Porque tiene el ñei. Ya hay que recordar que eso le da el es. Ferey, es del medio Rañi. Rañi Meumlei. Titrawa, Chumkei. Eh, Acá tenemos la palabra kuchatu huesakelun, que sería que lavar la ropa. Entonces sería, aquí dicen, ¿cómo se diría? Kuchatu huesakelufeñei, mai. Feliz. Kuchatu huesakelufeñei, que sería que es lavandero, ¿ya? Lava la ropa. Se dedica a lavar la ropa. Mai, kuchatu huesakelufeñei. Ya, y un poco larga la palabra. Porque en este caso la palabra o sea, perdón, kuchatu huesakelun es una palabra compuesta por kuchatun, que es lavar, ¿ya? Y huesakelun, que sería ropa. Entonces, por eso es tan larga esta palabra, porque contiene lavar y ropa. Kuchatu huesakelun. Pele, y el último, que tenemos la palabra seumayaelun. Y acá tenemos un trewa que Seumayelun. Y aquí dicen Seumaya el Lufeñei. ¿Ya? Ya, Seumaya el Lufeñei. Y acá en este caso hay que tener una acotación. ¿Ya? Que no sería Seumaya el Luf.
feñei, sino que sería solamente Seumai y Yael feñei. Ya, o sea, le quitamos la en este caso. Seumai y Yael feñei. Entonces, esto es una cuestión más que nada sonora, ¿ya? Porque la en realidad, cuando la conocemos, solemos decir que la es como una vocal fantasma. Es como si no hubiera ninguna vocal entre la L y la N. Entonces, cuando la conjugamos y le ponemos, por ejemplo, fe, esa desaparece. Ya no decimos seumai y el sino que solamente seumai y el feinei. Felei. ¿Ya? Que sería que es cocinero. Entonces, Peñi. Entonces aquí tenemos la respuesta que ustedes nos dieron ya. El primero sería, no, está mala la primera. Sería solamente acentufe ñei, que es decir la fefe. Acentufe ñei, ¿ya? La del medio sería kuchatu wesake lufe ñei. Y la última sería feumaya el feñei. Sí, la bien Vanessa pregunta si la es la que desaparece y sí, no sería feumaya el lu feñei, sino que feumaya el feñei. Felei. Oh. Se me había pasado la respuesta. No Feliz. no se vieron. No, no se alcanzó tanto. Ya. Feliz, aquí tenemos distintos verbos y distintos treguas. Feliz. Tenemos el verbo rucan, ¿ya? Si se fijan, además, esto nos ayuda a de antemano comprender cómo se crean los verbos mapudungun. Tenemos una palabra, ¿cierto? Un sustantivo, ruca, casa, y ya con el hecho de agregarle el pronombre personal de primera persona, o sea, que lo convierte en verbo, ¿ya? O sea, como ya lo hace alguien, como ya hay un sujeto, sujeta, interviniendo, ¿cierto? En este sustantivo, ¿cierto? Ruca, se convierte en el verbo hacer casa, rucan, construir una casa, rucan. Lo mismo pasaba con el verbo kofke, kofken más bien. O sea, la palabra kofke es pan, simplemente es pan, es un sustantivo, no es un verbo, no es una acción, es pan. Pero si yo le agrego la n, kofken, se convierte en hacer pan, ¿ya? Hacer pan. Feliz. Entonces aquí tenemos distintos treguas, como les comentaba, y tenemos el verbo rukan, ayikan y chungum kutralun. Rukan, hacer casas, ayikan, hacer música, ¿ya? Que va un poquito más allá de eso, tiene que ver con un momento agradable, ¿ya? Y muchas veces esto con una expresión política también, ¿ya? A través de la música, en general con instrumentos mapuche, ayicahue, ¿ya? Y por otra parte tenemos changum kutralun, que también es una palabra compuesta que tiene changum, que es apagar, y kutral, fuego. Entonces, literalmente, si vamos a decir el perro es, ¿cierto? Changum kutral, sería como que es un apagador de fuego, ¿ya? Importante además recordarles que en este caso, kutralun, ¿ya? La raíz del verbo, chongum kutralun, es simplemente chongum kutral, ¿ya? A partir de la L, antes de la U, entonces, van a conjugar, feley. Entonces, cuéntenme, chum keiti trewa, huele pulemulei. ¿Qué hace o a qué se dedica el perro huele mulelu, feley? Que está por la izquierda. Chum keiti trewa, huele mulelu. ¿A qué se dedica el perro que está por la izquierda? Eso les estoy preguntando. ¿Sí? Shumkei titrewa huele mulelu. Bueno, igual habían respondido, pero antes, ¿cierto? Albañil, ya, feliz. Ruka feñei, mai. ¿Ya? Shumkei titrewa rañin mulelu. ¿A qué se dedica el perro que está al medio? ¿Ya? Allí feñei habían puesto. Feliz. Y por último, que este no lo han respondido tanto.
Shum keiti trewa man pulemulelu. ¿Qué hace el perro que está por la izquierda? Chongum kutral feñei felei feipita Paulette, ¿no? Volumai. Felei, cometripai. Y ahí está, ¿cierto? Es albañil, ruka feñei, es músico, música, ayeka feñei, y por último, es bombero, bombera, es un apagador de fuego. Chongum kutral feñei. ¿Felei? Chongum kutral feñei. Felei. Cometripai compuche. Bueno, teníamos una actividad final que puede quedar, no sé si la hacemos ahora, Peñi, o partimos con esto, porque son las 9:33, pero de todas formas, contarles que espero muy bien en la actividad. Feliz. Una cometripai, salió muy bien. Feliz. Mai, comer tripai, una comer tripai, ta monsungu, salió muy bien. Yo creo que esto lo dejamos como tarea, que ustedes puedan contarnos cuando empecemos el lunes, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace su gente? ¿Ya? Bueno, aquí ya Paulette dice arquitecta Feinei, ya. En el caso, una cosa importante a mencionar es que cuando hablamos de profesiones que no están traducidas al mapuzungún, ya hay algunas profesiones que tal vez las podríamos traducir, pero habría que hacer un esfuerzo ahí, un trabajo. Entonces lo que se puede hacer a veces es simplemente traducir o sea, llevar las palabras del español y llevarlas al mapuzungún. Entonces si yo dijera, por ejemplo, arquitecta, no diría arquitecta feñei, porque el fe transforma los verbos en esto de oficios, profesiones, ¿ya? Pero ya arquitecto de por sí es una profesión. Entonces solamente le agregaría el ñey, diría arquitecta ñey, ¿cierto? O arquitecto ñey. Por ejemplo, ingeniero ñey. Ingeniero sería, ¿cierto? Un ingeniero. Y si quiero decir que soy ingeniero, diría ingeniero ñey, ¿ya? Porque no hay una palabra en específica para hablar de ingeniero, ¿ya? Contarles que al menos la organización, ¿cierto? Mapudunguletuain ha propuesto, o Quimeltube también han propuesto como varios neologismos. Y dentro de eso, por ejemplo, para decir arquitecto, arquitecta, ya hay uno que es Acelca Rucafe. Acelca Rucafe. Que sería como el que se dedica a diseñar las casas, ¿ya? Acelca Rucafe Ñey sería. Si yo quisiera decir mi madre, ¿cierto? Es arquitecta, podría ser Tañiñuque Acelca Rucafe Ñey. Feli, Feli. Entonces no sé si les queda alguna duda o comentario, pero esto claro, lo dejaríamos para revisar para la otra clase que es el lunes. Ley. Ahí la también Paulette dice que no logra encontrar el material del curso. Bueno, contarles que a ustedes se les envió un programa, ¿cierto? Del curso, no sé si lo tienen. En ese programa, al final, hay un link. En ese link están todos los materiales que estamos viendo ahora. Pero de todas formas, sí, pues gracias por recordarnos. Ahora sí que sí, les vamos a enviar nuevamente igual el material tanto del semestre anterior como de ahora. Sí, feliz. Feli, sí, yo les voy a compartir igual ahora por el chat un enlace también, que es lo mismo que decía el Peñi, con los materiales. Esto igual lo voy a enviar ahí por medio del correo. Ya ven, aquí el enlace, no sé si pueden ver lo que estoy mostrando, pero apretar el enlace del Paint, ¿cierto? Y aquí está la parte 1 y la parte 2 del taller, que es la que estamos ahora, ¿ya? Feliz. ¿Payment? ¿No? Mai, Feliz. Feliz con Mai, puche, huechivita, inchilcatún, paciantu.
Cometri Paipe, ¿no? Rumé Mañimo Buyin, Tamun Kupan, Tamun Molepan, Tain Chilcatual Mapungun, Peucletuain, lunes Antumu, Cape Mañan Kume, Wechun Reglentu Niaimun. Feliz, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes y muchas gracias, agradecido de verdad de que estemos aquí. Feimute. Felei, Kumpuche, Pewain, Luna Antumeo, come fin de semana Rulpaya y Moon, que tengan buen fin de semana y nos volveremos a ver el lunes. Así que eso, Kumpuche.